Buenos días, respetados estudiantes del Seminario de Autores de la Pedagogía. Este corto video pretende hacer un cierre del curso, retomando algunos elementos importantes en el proceso de formación y en relación con los propósitos de formación. El curso Seminario de Autores de la Pedagogía se ha propuesto que los futuros maestros y maestras del país reconozcan la historicidad del saber que les es propio, del saber de la pedagogía, del saber educativo. El Seminario de Autores entonces reconoce en el tiempo, desde la emergencia de los estados nacionales por lo menos, cómo se ha constituido ese pensamiento en Occidente. Es decir, lo que tenemos en la actualidad, la educación actual, la educación con la cual ustedes se forman y con la cual ustedes van a formar generaciones de ciudadanos, no es una generación espontánea de las necesidades contextuales inmediatas. Por supuesto, también tienen que ver con eso. Pero lo cierto es que muchas de las cosas que podemos decir en la actualidad en relación con lo educativo, en relación con lo didáctico, en relación con lo pedagógico, es porque ha habido un pensamiento que se ha ido decantando en el tiempo en relación con sus propios contextos, como el de hoy se decanta en nuestros propios contextos, pero con esos antecedentes. Por tanto, Seminario de Autores optó por no irse tan lejos que se nos pierda el horizonte de lo que somos en la actualidad, sino que prefirió concentrarse en esa transición que hay de la Ilustración a la Constitución de los Estados Nacionales, es decir, al liberalismo, y ver cómo ese pensamiento filosófico y pedagógico coadyuva a construir esa nueva lógica liberal, pero esa lógica liberal también coadyuva a formar una especificidad de pensamiento pedagógico. Y esto es importante entonces, porque no vimos el pensamiento pedagógico, el pensamiento de los autores de la pedagogía y de la educación en una relación consigo mismo, una relación solipsista, es decir, un saber sin contexto. Por el contrario, lo que tratamos de hacer en el seminario es mostrar que los autores de la pedagogía no son inteligencias preclaras que en relación con ellas son capaces de producir un tipo de pensamiento específico que se adelanta a su época. No, vimos que es un pensamiento profundamente imbricado en las necesidades específicas de la educación en un momento determinado. No solamente de la educación también es una necesidad de las formas de estar en sociedad. La educación responde a ello. Para hacer esto, entonces, recurrimos a varios autores. Aclaramos, fuimos muy enfáticos en aclarar. No lo hacíamos aunque tomáramos una decisión cronológica. No era porque pensáramos a su vez el pensamiento pedagógico como una razón progresiva. Es decir, un tipo de saber, un tipo de pensamiento que se puede simplemente poner de nombre en nombre, de racionalidad en racionalidad, de reflexión en reflexión con nombres propios. Entre uno y otro, entonces, hay un progreso sistemático desde un tiempo más o menos arcaico, primitivo de la pedagogía, hasta los desarrollos actuales. Para nada, no es ese lo que queríamos hacer o lo que hemos hecho en Seminario de Autores. Lo que hemos hecho en Seminario de Autores es comprender que cada autor así tome los antecedentes del anterior,
porque tampoco es una expresión espontánea su pensamiento, pero no es una progresión, sino que responde a sus contextos de emergencia. Eso decíamos que es muy importante porque no solamente nos ayuda a pensarlos a ellos, sino que nos ayuda a pensarnos a nosotros mismos como profesionales, como intelectuales de la pedagogía, como maestras y maestros. También podemos producir formas del conocimiento educativo y pedagógico y reconocer que ellos eran personas como nosotros que, a los cuales se les presentaron unas problemáticas educativas específicas y respondieron a ellas. También ustedes van a estar enfrentados a esas problemáticas educativas. Hoy miren en términos de la pandemia, qué reflexiones podemos hacer, qué conocimiento podemos producir. Podríamos haber escogido en el curso seminario de autores muchos de estos autores. El pensamiento educativo y pedagógico es prolífico, tiene una historicidad y eso es muy importante reconocerlo. Además, el curso tenía un enfoque histórico, no era una clase de historia, por supuesto, pero tenía un enfoque histórico porque decíamos que a los maestros y las maestras reconocer la historicidad del saber que les da identidad es importante, no para saber solazarse en el pasado, sino para reconocer que si ya las cosas del pasado pasaron, en educación y en pedagogía, también estas cosas que están pasando hoy van a quedar, también van a tener su propio pasado. Y por tanto, el enfoque histórico nos invita como maestros y como maestras a actuar, que nosotros somos los agentes de ese cambio, de ese pasado que va a tener entonces la educación de hoy. Para recurrir a ese pasado, entonces elegimos arbitrariamente, es cierto, dirán ustedes, autores. Es decir, una clase, cualquier clase universitaria o en la básica, elige unos argumentos, unos autores, unos problemas, unos procesos y descuida necesariamente otros. Tal vez no por menos importantes, sino porque no se puede dar cuenta de todo. Por supuesto, nosotros descuidamos gente muy importante como Comenio, como Vives o como Locke o como todos los teóricos liberales que hablaron de educación, pero nos centramos en otros que tienen igual importancia en la construcción de ese pensamiento. Jean-Jacques Rousseau, un personaje fundamental en la construcción de las formas democráticas del poder, de las formas liberales del poder, un filósofo, pensador, que precisamente empieza a mostrar, como todavía deberíamos reconocer en la actualidad, entre educación y filosofía hay un vínculo inextricable. Rousseau nos dio las bases, nos mostró que era como una especie de bisagra entre unas lógicas del antiguo régimen completamente distintas a las que él empezó a fundar, a transformar en relación con la visión de la familia, de la madre, del niño. Él mismo, un personaje controvertido, invitó a la construcción de las familias como hoy las conocemos. Todavía no lo pensó la educación en la forma escuela que vendría con la Constitución de los Estados Nacionales, pero sentó las bases fundamentales para reconocer en el niño la persona que había que mirar, no como la mentira del adulto que se esconde en ese enano y por tanto hay que pensar en el hombre, sino en el niño como el ser, su naturaleza. De ahí, dando un salto, nos fuimos a otro filósofo, Kant, que controvierte
Y es lo interesante de esto. Miren que no es una razón progresiva, sino que inclusive lo primero que hace Kant es controvertir las ideas de naturaleza rusonianas y decir que el problema de la construcción de la libertad no es dejar en la naturaleza porque eso lleva al salvajismo, sino por el contrario, el disciplinamiento. Ser capaces de reconocer las horas de trabajo, las horas de juego, el disciplinamiento que encausa desde los primeros años las formas de actuar, ya no por caprichos, sino que llevan a ser capaces de tomar decisiones de manera autónoma, de manera libre, pero racional, con lo que llamábamos un imperativo categórico. Y así nos fuimos yendo, bajamos a América, a lo que hoy llamamos América Latina, que estaba en las independencias, y vimos un método como el de Joseph Lancaster. Después pasamos por Pestalozzi y arribamos de manera un poco precaria en términos de tiempo a John Dewey. Podríamos seguir. El curso como seminario de autores se puede trabajar en 3 meses, en 6 meses, en un año, en una carrera. No hay problema con el tiempo o cuántos autores de la pedagogía veamos y entonces eso haría más importante el curso. Ese no es el propósito del curso. El propósito del curso es que los estudiantes por sí mismos comprendan que efectivamente su profesión, su quehacer, no es un simple gesto de enseñar un saber específico a otros, sino que tiene una historicidad, una constitución histórica que le da un valor específico. Inclusive hoy, cuando estoy trabajando en ambientes virtuales, todavía es posible leer los clásicos de la pedagogía para entender las dinámicas del pensamiento que les permitieron intervenir sus propias problemáticas. Es decir, conocer los clásicos de la pedagogía, como lo hace un seminario como estos, es tener una pregunta reflexiva sobre la propia práctica, sobre la profesión, sobre la identidad, sobre el estatus que tenemos como maestras y maestros. Por lo tanto, ustedes conocen algo. No digamos que profundizamos grandemente en ninguno de esos autores. En algún momento podremos hacer un curso de seminario de autores de la pedagogía donde nos centremos el semestre completo en un autor. Sería maravilloso. Pero en este momento lo que dejamos es acicatear a cada uno de ustedes para que diga, yo vi estos, pero a lo mejor no eran estos. Para mí, a mi maestra, para mi maestro, a lo mejor no eran estos, eran otros. Voy a buscarlos. Voy a buscar por María Montessori, voy a buscar por Froebel, voy a buscar por Ferrier, voy a buscar por Makarenko, voy a buscar por Agustín Nieto Caballero, por Eugenio María de Hostos, por Mariátegui, por Sarmiento. Eso es lo que deja la formación y eso es ser profesionales, mis estimados estudiantes. No creer que lo que brinda la clase es el dato que ya ustedes conservan para toda la vida, sino como decía John Dewey, no es que yo estuviera buscando en ustedes cuáles son sus intereses para responder a ellos. Lo que quiere un curso como seminario de autores de la pedagogía es generar en ustedes ese interés, generar cada vez mejores intereses profesionales, académicos, pedagógicos, educativos, para que ustedes mismos generen más y mejores intereses en sus propios estudiantes. Yo espero, y este cierre pues es un comentario de Concepción, pero por supuesto todavía vamos a seguir interlocutando en la plataforma Moodle, donde quisiera, si ustedes me lo permiten y tienen disposición de verlos,
todavía hacerle 1 o 2 videos con algunos otros pedagogos que les puedan servir de inicio para indagar en ese pensamiento. Y qué bueno, estudiantes, sus trabajos finales los pensaran con una dimensión más grande de lo que a veces se piensa un trabajo académico. Que pensaran de la siguiente forma. Yo he venido leyendo pedagogos. Yo soy pedagoga. Yo soy pedagogo. ¿Por qué no arriesgar más el pensamiento propio y proponer allí en esos trabajos asuntos más, si me permiten la expresión un poco coloquial, más volados? Más disruptivos, hoy diríamos más innovadores. Creo que eso es el interés, el propósito de formación del seminario de autores. No es simplemente solazarse en el conocimiento del pasado, eso no me interesa, no le interesa a la facultad. Lo que le interesa es que ustedes tengan en el pasado mejores criterios para juzgar el presente de la educación, el presente de la pedagogía. Pero nuestro problema, estimados estudiantes, es el presente y el futuro de la sociedad. Por eso vamos al pasado, a mirar condiciones de emergencia de esto que todavía somos, pero que nosotros mismos coayudamos como maestras y maestros a transformar. Seguimos en contacto. Como les digo, este cierre no es para cerrar con ustedes el diálogo y los procesos de formación, sino para decir que en términos administrativos hoy se cierra el ciclo, pero seguimos en los contactos formativos a través de otros medios, en este caso virtuales. Les agradezco mucho la atención.